Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Me Gustaría Saber. Apreciamos mucho cuando recibimos sus preguntas. Hacemos todo lo posible por hacer una investigación de la respuesta y ojalá que lo que hemos hecho hasta ahora haya sido de beneficio para cada uno de ustedes. Quiero mencionar que si ustedes desean enviarnos sus preguntas, lo pueden hacer a la siguiente dirección electrónica: tv@sumtv.org, tv@sumtv.org, y con mucho gusto vamos a procurar responder sus preguntas. Mi acompañante Daniel Gubella está, como he mencionado anteriormente, en transición. Está por pastorear una nueva iglesia en esta misma área y por lo tanto no puede estar con nosotros en estos días, pero una vez que se ubique en su nuevo distrito, nuevamente estará con nosotros para responder las preguntas. Mientras tanto, pues estaré yo aquí procurando responder las preguntas que ustedes hacen. Bien, queremos aprovechar esta oportunidad para contestar la pregunta que hemos venido contestando ya por creo que 4 o 5 programas, pero antes de hacerlo debemos pedir la compañía de nuestro Dios que abra nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos entender y, más importante, recibir y vivir de acuerdo a lo que estudiamos. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos tomar estos minutos para abrir tu santa palabra y escuchar tu voz. Pedimos, Señor, la compañía de tu Santo Espíritu. Abre mentes y corazones, danos la disposición de obedecerte, porque tú eres nuestro gran Dios. Tú nos creaste, tú enviaste a tu Hijo para redimirnos y pronto podremos pasar la eternidad contigo. Ayúdanos, Señor, a ser hijos e hijas obedientes. Gracias por escucharnos, pues te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, hemos estado procurando contestar la pregunta, o varias preguntas, pero una de ellas es: ¿por qué razones que Dios no le dio a Adán y Eva un mandato en Génesis de que debían guardar el sábado? Y en nuestros últimos programas hemos dado varias razones. Ahora, hemos indicado que en el libro de Génesis, la palabra que se usa para reposo es la palabra Shabbat. Y Shabbat significa cesar, significa dejar de hacer algo. No describe la calidad de reposo de Dios. ¿Cómo fue que Dios reposó? ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Sencillamente la palabra Shabbat significa que Dios cesó de crear. Dios no creó más el séptimo día. Es decir, la palabra Shabbat nos dice lo que Dios no hizo el séptimo día. Pero nos gustaría saber qué fue lo que Dios hizo el séptimo día. Cuando Dios cesó, ¿qué hizo Dios todo ese séptimo día mientras cesaba, mientras dejó de crear? Lamentablemente la palabra Shabbat no nos va a ayudar, porque la palabra Shabbat sencillamente dice que cesó. Pero lo hermoso es que tenemos evidencia en otras partes del Antiguo Testamento de cómo fue que Dios reposó ese séptimo día, cuál fue la calidad de su reposo o la clase de reposo que tuvo ese día. Vamos a contestar esta pregunta de cómo reposó Dios, cuál fue la calidad de su reposo, en 4 puntos centrales. En primer lugar, el sábado no cabe duda que fue un día de contemplación para Dios. Dios terminó su obra de crear. Dios terminó su obra maestra, en otras palabras. Dios es un Dios que se deleita en la belleza. Dios creó hermosura, hermosos paisajes, flores de diferentes colores, árboles con jugosos frutos. Dios es un Dios que le encanta la belleza y se deleita en observar la belleza. La primera evidencia de lo que Dios hizo el séptimo día se encuentra en Génesis 1 y el versículo 31. Nos describe lo que hizo Dios cuando concluyó su obra de creación. Dice allí en Génesis 1:31,
cuando terminó su obra el sexto día, es decir, estaba por comenzar el séptimo día, o estaba comenzando el séptimo día, dice, y vio Dios, Dios está contemplando, está observando lo que hizo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Podemos visualizar a Dios. Dios acaba de darle los toques finales a su obra maestra. Y Dios ahora ve lo que hizo y dice, me quedó bueno en gran manera. Es decir, el séptimo día, después que Dios concluyó su obra, fue un día de contemplación para Dios. Un día para Dios disfrutar, saborearse su obra de creación que Él había hecho. Lo dice Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31. El sábado fue un día de deleite para Dios, donde Dios vio lo que había hecho y dice, me quedó bueno en gran manera. El segundo punto que quiero tratar es que en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo, la palabra reposo no es la misma. En Génesis dice que Dios reposó el día séptimo. En Éxodo también dice que Dios reposó el día séptimo. Pero la palabra reposó en Génesis y en Éxodo no es la misma palabra. En Génesis es la palabra Shabbat, que significa cesar. Pero en Éxodo la palabra es Nuach, otra palabra hebrea distinta. E inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué Moisés, si Moisés escribió el libro de Génesis y Moisés escribió el libro de Éxodo, no dije que los inspiró, dije que Moisés escribió Génesis y escribió Éxodo, ¿por qué Moisés en Génesis usó la palabra Shabbat y en Éxodo usó la palabra Noach? Pues el debatiente evangélico arguyó que como en el cuarto mandamiento aparece una palabra distinta que en el libro de Génesis, entonces no se refiere al mismo sábado. Es decir, en Génesis el reposo es de Dios, mientras que en Éxodo ahí sí el reposo es para el hombre, específicamente para los judíos, etc. Es decir, él dice que el cambio de palabra indica que en Génesis el sábado era de Jehová, el Dios cesó, y que en Éxodo 16 y en Éxodo 20 el sábado era un día para los judíos. Ahora, vamos a encontrar que la razón por la cual Dios usó una palabra distinta en Éxodo que en Génesis es porque en Éxodo la palabra Nuach no significa cesar, sino que describe la calidad de reposo que tuvo Dios, cómo reposó Dios, cómo se saboreó Dios la obra de creación después de haber terminado el sexto día. Ahora, la palabra Nuach es una palabra muy interesante. Vamos a ver, en primer lugar, cómo debía el hombre guardar el sábado. Y ustedes dicen, ¿por qué el hombre? Sencillamente porque ya vimos que Dios dio el ejemplo de cómo el hombre debía guardar el día. Así que podemos saber que la manera en que el hombre guardó el sábado es un indicio de la forma en que Dios cesó y en que Dios reposó el día sábado. Vamos a leer una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 28. Dice allí, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras, ahora fíjense, contemplara, que es lo que hizo Dios, Dios vio todo que era bueno, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Indudablemente Dios vio lo que había hecho, bueno en gran manera. Dios ahora está reflexionando sobre la grandiosa obra que Él hizo. Y ahora el hombre debe seguir el ejemplo. Nuevamente, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que, mientras mirara, ahí está otra vez la apelación, Dios, mientras que el hombre mirara las evidencias de la sabiduría
y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. ¿Qué sucedería si la gente hoy guardara el sábado? Tendría amor y reverencia para con el magnífico Creador. Pero al olvidar el hombre, el sábado, el memorial o recordativo del Creador, el hombre ha olvidado al Creador. Así de serio es. Ahora, el hombre entonces debía tomar el sábado para reflexionar, para contemplar, para mirar las evidencias de la grandeza de Dios, para que su corazón se llenara de amor y reverencia a su Creador. El hombre debía hacer lo que hizo Dios. Dios vio lo que había hecho y era bueno en gran manera. Ahora, vamos a notar algunos textos del Antiguo Testamento que usan la palabra nuach, reposo, que se encuentra en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. En realidad, esta palabra nuach, reposó, que aparece en el cuarto mandamiento, se vincula en el Antiguo Testamento con la idea de gozo, alegría y festejo. Vamos a notar un par de ejemplos. Proverbios 29 y el versículo 17 está hablando de la necesidad de disciplinar a nuestros hijos, que es algo bien raro hoy en día. Muy pocos padres están disciplinando a los hijos y por eso la sociedad está vuelta un desastre. Pero ese no es el punto que quiero recalcar. Lo que quiero recalcar aquí es que en este texto, que es Proverbios 29, 17, se encuentra un paralelismo sintético, es decir, la primera parte del versículo, el pensamiento se completa en la segunda mitad. Noten qué es lo que se vincula con la palabra nuach. Dice allí en Proverbios, corrige a tu hijo y te dará nuach. Es decir, corrige a tu hijo y te dará descanso. Así se traduce. ¿Qué clase de descanso? ¿Será que vas a ir a dormir, te vas a recostar ahí en la cama y vas a dormir? No, eso no es lo que quiere decir. Dice, te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es un reposo o un descanso alegre. Es decir, la palabra alegría se vincula con la idea de reposo, la idea de nuach, que es la palabra reposó en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por eso es que en Isaías 58 y el versículo 13 y 14 habla del sábado como una delicia. Dice, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, aquí está hablando Dios, tu voluntad en mi día santo, dice Dios, y lo llamares delicia. Los cristianos hoy dicen, es un yugo de servidumbre. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Noten, delicia, deleite, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que Isaías 58 habla del sábado como una delicia, como un día glorioso de Jehová, como un día de deleite. Con eso se vincula la palabra nuach, que se encuentra en el cuarto mandamiento. Ahora, antes de darles el otro texto que quiero dar como ejemplo, necesito darles un poco de trasfondo histórico. Ustedes recuerdan que en los días de la reina Esther, toda la nación judía iba a ser destruida por la influencia de un hombre llamado Amán sobre el rey Asuero. Se había dado un decreto para exterminar a todos los judíos en el reino. Pero finalmente lo que sucedió fue que Dios intervino a través de Esther y el pueblo fue librado de la muerte segura. Como resultado, los judíos establecieron una fiesta o una festividad que se conoce como Purim. En el calendario judío, Purim cae más o menos en el mes de febrero o marzo. Es el último mes del año civil judío. Ellos establecieron que el día 14 y 15 de Purim
14 o 15 de Purim debían, perdón, no es el día de Purim, no es el Purim en el sentido del mes. El mes es Adar. Purim es la fiesta que establecieron en el mes de Adar. Así que Adar ese es febrero o marzo y Purim es el 14 y 15 del mes de marzo, febrero-marzo, que es en nuestro calendario. Pero lo que quiero que noten aquí es que según el libro de Esther, se vincula la idea de este día que se celebraba, o los 2 días, 14 y 15 de Purim, se conecta la idea de reposo, banquete, delicia y felicidad. Noten el libro de Esther, el capítulo 9, versículos 17 y 18, y luego el versículo 22. Dice, esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron, hablando de los judíos, esa es la palabra nuach, la misma que se encuentra en el cuarto mandamiento, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron, ahora escuchen, día de banquete y de alegría. ¿Qué clase de reposo fue? ¿Se fueron a dormir? ¿Sencillamente significa que cesaron y no hicieron más nada? No, se vincula con la fiesta de Purim que cae en el mes de Adar, el último mes del calendario civil judío. Dice que lo hicieron día de banquete y de alegría. Sigue diciendo, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo y el 15 del mismo reposaron. Ahí está otra vez la palabra nuach. ¿Qué clase de reposo? Dice, reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Y luego el versículo 22 dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Así que fíjense qué interesante, ¿con qué se vincula la palabra nuach en el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Se vincula con la idea de delicia, de regocijo, de alegría, de festividad, de banquete. ¿Saben que hasta el día de hoy los judíos ortodoxos no ayunan el sábado? Porque el ayuno es señal de aflicción. El sábado es un día de banqueteo, de festejo. No dije de glotonería, dije un día de banqueteo, de festividad, de alegría, felicidad y delicia. Así que aplicando esto al cuarto mandamiento, ¿por qué razón es que el cuarto mandamiento usa nuach en vez de la palabra Shabbat? Porque Shabbat sencillamente nos dice lo que Dios no hizo. Dios cesó el séptimo día. Pero la palabra nuach nos dice que fue una celebración de gozo, de banquete, de alegría, de felicidad. ¿Se fijan que la Biblia sí nos dice cómo reposó Dios en el séptimo día? ¿Cuál fue la calidad de su reposo? Nuevamente dice que Dios vio lo que había hecho bueno en gran manera. El sábado fue día para Dios contemplar la belleza de su obra. En segundo lugar, vimos aquí que la palabra nuach se vincula con gozo, alegría, delicia, felicidad, banqueteo, etc., festejo. En tercer lugar, podemos saber cómo reposó Dios ese séptimo día, la calidad de su reposo, notando que no solamente Dios se deleitó el séptimo día, todo el universo celestial se deleitó cuando Cristo terminó su obra en la creación. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Bueno, en el libro de Job, el capítulo 38 y los versículos 4 al 7, nos dice algo en cuanto a la creación y lo que hicieron los seres celestiales en la creación. Noten Job 38, versículo 4, aquí Dios le hace una serie de preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿De qué evento están hablando estas preguntas? Obviamente está hablando de la creación, porque dice aquí, ¿quién ordenó sus medidas?
¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y ahora noten lo que hizo el universo en la creación. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Fíjense nuevamente la idea de Nuach, aunque no se usa aquí la palabra Nuach, la connotación está. ¿Quiénes son las estrellas que se menciona aquí? Las estrellas del alba. En la Biblia, estrellas simbolizan ángeles. Y dice, se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca cayeron ante el gran concilio celestial. En la creación, cuando observaron la belleza de la escena, dice que alabaron y se regocijaron los seres celestiales. Indudablemente, Dios al contemplar también se regocijó y se gozó de ver su obra de creación. En El deseo de todas las gentes, página 714, Elena White explica cómo reaccionó el universo celestial cuando Dios concluyó su obra. Dice, al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Fíjense, se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Y luego ella cita como base bíblica Job 38:7, las estrellas todas del alba alababan y se regocijaron todos los hijos de Dios. El cuarto punto de cómo reposó Dios se encuentra en Éxodo 31:17. Dice allí, aquí está hablando Dios, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Interesante. La palabra cesó, allí es la palabra Shabbat. Es decir, está bien traducida la palabra Shabbat aquí. Hubiera sido bueno traducirla cesó en Génesis 2, 2 y 3 también. Así que dice que en el 7º día Dios cesó, es decir, no creó más, pero luego se agrega una palabra, y reposó. Esa palabra reposó es muy interesante. Es la palabra hebrea nafash. Ahora, ¿qué significa la palabra nafash? No es una palabra común en el Antiguo Testamento. Se encuentra solo 4 veces en el Antiguo Testamento, 3 veces fuera de esta que estoy leyendo en Éxodo 31:17. Ahora, ¿qué significa la palabra nafash? Es más fácil demostrar lo que significa que definirla. Les voy a demostrar ahora lo que significa la palabra nafash. Ahora voy a hacer nafash. Esto. Nuevamente. ¿Qué cuadro le llega a la mente cuando yo hago eso? Bueno, yo creo que es un suspiro de satisfacción. Y usted dice, ¿por qué de satisfacción? Bueno, porque en realidad Dios no se cansa. No es como nosotros que cuando terminamos un trabajo hacemos y estamos cansados. No. En Isaías 40 y el versículo 28 nos dice que Dios no se cansa. Vamos a leer ese versículo. Isaías, el capítulo 40 y el versículo 28. Así que si Dios no se cansa, el suspiro de Dios no puede haber sido de cansancio. Tiene que haber sido otra clase de suspiro. Noten lo que dice Isaías 40 y el versículo 28. Aquí habla Dios. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Díganme ustedes, ¿cuánto cansancio causa decir sea la luz, sea el firmamento, produzca la tierra vegetación, ocupen sus lugares sol, luna y estrellas, produzcan los cielos aves y las aguas peces, produzca la tierra seres vivientes? ¿Cuánto cansancio puede causar Dios hablar eso? Dios no reposó porque estaba cansado.
La palabra nafash aquí significa que Dios suspiró al observar, al ver la belleza de la escena que Él había creado. Dios hizo, me quedó bueno en gran manera. Hay un versículo que usa las tres palabras en un mismo versículo, Shabbat, Nuach y Nafash. Es Éxodo 23 y el versículo 12. Dice lo siguiente: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás. Mejor traducción sería cesarás, porque es la palabra Shabbat. Es decir, el séptimo día el hombre debe cesar de trabajar como lo hizo Dios. Y luego dice, para que descanse. Esa es la palabra Nuach del cuarto mandamiento. Y ya vimos que tiene que ver con descanso de alegría, gozo, deleite, festejo, banqueteo, etc. Para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio. Es la palabra nafash. Tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Es decir, el sábado fue un día de refrigerio para Dios. No en el sentido de que necesitaba un refrigerio porque estaba cansado, porque ya leímos que Dios no se cansa. Fue un refrigerio en el sentido de que Dios había terminado su obra y ahora contempla su obra con satisfacción. Noten lo que dice en Patriarcas y Profetas, página 28. Me deja maravillado cómo Elena White entendía todo esto con 2 años y medio de educación primaria. Dice, Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y Él descansó, no como quien estuviese fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. No como quien estuviera fatigado, dice, sino satisfecho. En inglés, la hermana White escribió en inglés más fuerte, la expresión es well pleased, es decir, sino bien complacido con las obras de sus manos. Ahora, ¿qué hicieron Adán y Eva ese séptimo día? Obviamente no trabajaron. No iban a trabajar mientras Dios reposaba. Indudablemente Adán y Eva vieron cómo Dios reposó, el deleite, la alegría, la felicidad, y ellos entraron al reposo de Dios, disfrutando y saboreándose la creación junto con Dios, porque el siguiente día iba a ser un día de trabajo. El tiempo se terminó, ojalá esto haya sido de beneficio, Dios les bendiga y les guarde, y nos veremos Dios mediante en la próxima.